Coronel Macgregor, hay un número que usted ha mencionado en varias ocasiones y que creo que muy poca gente en Estados Unidos realmente comprende en toda su dimensión. Usted dice que China produce 1,000 motores de misiles al día, 1,000 al día, y que Estados Unidos produce 100 misiles de todos los tipos al mes. ¿Puede explicarnos qué significa eso en términos militares reales? ¿Qué implica esa diferencia para lo que está ocurriendo ahora mismo en el Golfo Pérsico? Permítame empezar con algo que la gente necesita entender antes de que hablemos de números. Durante décadas, Estados Unidos ha construido su estrategia militar sobre una suposición fundamental, que nosotros somos tecnológicamente superiores, que nuestras armas son más inteligentes, más precisas, más letales que las de cualquier adversario. Y esa suposición nos llevó a tomar una decisión que ahora nos está costando carísimo. Decidimos producir menos armas, pero más caras. Menos misiles, pero más sofisticados. Menos unidades, pero de mayor calidad. Esa fue la lógica que dominó el Pentágono durante los últimos 30 años. Y en un escenario de guerra corta, de conflicto breve y decisivo, esa lógica tiene cierto sentido. El problema es que estamos en un conflicto que no es corto. Y China tomó exactamente la decisión opuesta. China decidió producir en masa. China decidió construir arsenales inmensos. China decidió invertir en capacidad industrial de guerra de una manera que nosotros no hemos visto en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Y el resultado de esas dos decisiones diferentes, la nuestra y la de ellos, es el número que usted acaba de mencionar. 1,000 motores de misiles al día frente a 100 misiles de todos los tipos al mes. Eso no es una diferencia de eficiencia. Eso es una diferencia de escala que hace que la comparación sea casi absurda. Estamos hablando de una capacidad de producción que es 300 veces mayor que la nuestra. 300 veces. Piensa en lo que eso significa en un conflicto prolongado. Muchos americanos escucharán ese número y pensarán, bueno, pero nuestros misiles son mejores. Un misil americano vale por 10 misiles chinos. ¿Qué les respondería usted? Les respondería que eso era verdad hace 20 años y que el mundo ha cambiado de una manera que Washington todavía no ha asimilado completamente. Los misiles chinos de hoy no son los misiles chinos de los años 90. En 2 décadas, China ha realizado un salto tecnológico que en circunstancias normales hubiera tomado 50 años. Han desarrollado misiles hipersónicos, han desarrollado misiles antibuque de largo alcance que pueden hundir un portaaviones americano, han desarrollado sistemas de guiado por satélite de una precisión comparable a la nuestra, y lo han hecho mientras producían en cantidades masivas. Pero hay algo aún más importante que la calidad individual de cada misil. En una guerra moderna, lo que determina el resultado no es si tu misil es superior al del enemigo en un combate individual. Lo que determina el resultado es si puedes mantener el ritmo de fuego durante semanas y meses sin quedarte sin munición. Y aquí es donde el número se vuelve devastador para nosotros. Si China entra en un conflicto con un arsenal de cientos de miles de misiles y una capacidad de reposición de 1,000 unidades al día, puede absorber pérdidas enormes y seguir combatiendo indefinidamente. Si nosotros entramos en ese mismo conflicto con nuestros stockpiles actuales y una capacidad de producción de 100 misiles al mes, nos quedamos sin munición en semanas. ¿Cuánto tiempo exactamente podría sostener Estados Unidos un conflicto de alta intensidad con sus reservas actuales? Esa es la pregunta que nadie en el Pentágono quiere responder públicamente porque la respuesta es humillante. Lo que sé, basándome en lo que personas dentro del sistema me han comunicado y en lo que se puede inferir del comportamiento de nuestra cadena de suministro durante este conflicto con Irán, es que
Nuestras reservas de misiles de alta precisión, de misiles balísticos, de misiles antibuque, de sistemas Patriot, de THAAD, estaban comprometidas incluso antes de que comenzara el conflicto en el Golfo. ¿Por qué estaban comprometidas? Por dos razones. Primera razón, enviamos enormes cantidades de estos sistemas a Ucrania durante los últimos años. Decenas de miles de misiles Javelin, sistemas Patriot completos, munición guiada de precisión de todo tipo, vaciamos almacenes que tardamos décadas en llenar. Segunda razón, usamos cantidades masivas de estos misiles en las operaciones contra Irán desde el primer día del conflicto. Y nuestra capacidad de reposición, 100 misiles de todos los tipos al mes, simplemente no puede seguir el ritmo del consumo en combate. Lo que esto significa en términos concretos es lo siguiente. Si tuviéramos que sostener simultáneamente un conflicto con China en el Pacífico, mientras seguimos operando en el Golfo, nuestros stockpiles de misiles de precisión se agotarían en un tiempo que me avergüenza mencionar, semanas, en algunas categorías, días. Y eso nos dejaría dependiendo de munición convencional no guiada, las bombas tontas de siempre, que son perfectamente útiles para arrasar ciudades pero completamente ineficaces contra un adversario moderno con sistemas de defensa avanzados. Usted habla de China como si ya estuviera involucrada en este conflicto de manera indirecta. ¿Hasta qué punto está China participando en lo que ocurre en el Golfo ahora mismo? China está participando de la única manera que le interesa participar en este momento, suministrando a Irán lo que necesita para mantenernos ocupados sin disparar un solo misil chino. Es un movimiento de una elegancia estratégica extraordinaria. Piénsalo desde la perspectiva de Pekín. Tienen frente a ellos a su principal rival geopolítico, Estados Unidos, gastando sus reservas de misiles, agotando a sus tripulaciones, quemando su capital político internacional y destruyendo su credibilidad frente a sus aliados, todo ello en un conflicto que China no inició y en el que formalmente no participa. ¿Por qué iba China a querer que ese conflicto terminara pronto? Lo que China ha estado haciendo, y esto está documentado aunque no en los medios convencionales americanos, es suministrar a Irán componentes de misiles, sistemas de guiado, tecnología de radar y apoyo técnico que ha mejorado notablemente la precisión y la efectividad del arsenal iraní durante las últimas semanas. Los chinos tienen además satélites de observación que están proporcionando a los iraníes inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de nuestra flota. Saben dónde están nuestros portaaviones, saben cuándo se mueven, saben qué trayectorias siguen y esa información llega a Teherán en tiempo real. Si China estuviera suministrando esa clase de apoyo, ¿no estaría cruzando una línea que podría justificar una respuesta americana directa contra China? Ese es exactamente el debate que está ocurriendo en Washington ahora mismo. Y es un debate extremadamente peligroso, porque hay personas en esta administración que están argumentando exactamente eso, que deberíamos confrontar directamente a China por su papel en este conflicto. Y yo les digo que eso sería el error más catastrófico que podría cometer este país en este momento o en cualquier momento de nuestra historia reciente. ¿Por qué? Porque si usted confronta a China directamente mientras sus reservas de misiles están en el nivel en que están ahora mismo, está eligiendo el peor momento posible para la peor batalla posible. China tiene el mayor arsenal convencional del mundo. China tiene capacidad de producción industrial de guerra
que no tiene equivalente en Occidente. China tiene misiles hipersónicos que nuestros sistemas de defensa no pueden interceptar de manera confiable. Y China tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Malaca, que es por donde pasa una enorme proporción del comercio marítimo mundial, incluyendo el petróleo que abastece a Japón y Corea del Sur, dos de nuestros aliados más importantes. Si provocamos un conflicto directo con China en este momento, con nuestros stockpiles comprometidos, con nuestros aliados distanciados, con nuestra economía ya bajo la presión del conflicto en el Golfo, estamos hablando de consecuencias que van mucho más allá de ganar o perder una batalla. Estamos hablando de un colapso del orden económico global de una magnitud que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Retrocedamos un momento. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo es posible que la mayor potencia militar de la historia se encuentre en una posición en la que su capacidad de producción de misiles es 300 veces inferior a la de China? Es una historia de 30 años de decisiones equivocadas que en el momento en que se tomaron parecían razonables, pero que en conjunto nos han llevado a donde estamos. Después del fin de la Guerra Fría, el pensamiento dominante en Washington fue: hemos ganado, la amenaza soviética ha desaparecido, podemos recortar el gasto de defensa, podemos reducir la base industrial militar. No necesitamos mantener la capacidad de producción de guerra que teníamos durante la Guerra Fría. Eso se llamó el dividendo de la paz. Y durante los años 90 se desmantelaron fábricas, se cerraron instalaciones de producción, se redujeron las fuerzas armadas. Luego llegaron los ataques del 11 de septiembre y la respuesta fue gastar cantidades enormes de dinero, pero en el tipo equivocado de guerra. Gastamos 20 años y varios billones de dólares en Afganistán e Irak, combatiendo a insurgentes con armas de pequeño calibre y bombas caseras. Para ese tipo de conflicto, no necesitas misiles hipersónicos ni arsenales masivos de misiles de precisión. Necesitas infantería, helicópteros, drones pequeños y mucha paciencia, y eso es lo que construimos. Construimos unas fuerzas armadas perfectamente diseñadas para combatir a insurgentes en el desierto. No construimos unas fuerzas armadas diseñadas para enfrentarse a una potencia industrial de primer orden. Mientras tanto, China observaba todo esto con atención y tomaba sus propias decisiones. China vio lo que hicimos en la Primera Guerra del Golfo en 1991 y se quedó impresionada y asustada. Vio cómo destruimos el ejército iraquí en 100 horas con tecnología de precisión, y la conclusión que sacaron no fue rendirse ante la superioridad americana. La conclusión que sacaron fue: necesitamos desarrollar la capacidad de contrarrestar exactamente este tipo de operaciones. Y llevaron 20 años trabajando en eso. 20 años de inversión masiva y sistemática en misiles antibuque, en misiles balísticos de alcance intermedio, diseñados específicamente para hundir portaaviones, en misiles hipersónicos que ningún sistema de defensa actual puede interceptar de manera confiable, y en capacidad industrial para producir todo eso en cantidades que nosotros simplemente no podemos igualar. Hay quienes argumentan que la calidad de nuestros sistemas de mando y control, nuestra superioridad en inteligencia y vigilancia, compensa la diferencia en producción de misiles. ¿Está usted de acuerdo? En parte, nuestra superioridad en sistemas de mando y control, en fusión de inteligencia, en coordinación de operaciones conjuntas, sigue siendo real y sigue siendo significativa. No voy a negar eso. Pero hay un límite a lo que la superioridad en mando y control
puede compensar cuando te quedas sin misiles. Puedes tener el mejor sistema de comando del mundo. Si no tienes munición, no puedes combatir. Y hay algo más que la gente no entiende sobre nuestra superioridad tecnológica en este momento. Gran parte de esa superioridad depende de sistemas espaciales. Depende de satélites de comunicaciones, de satélites GPS, de satélites de reconocimiento, y tanto China como Rusia han desarrollado capacidades antisatélite significativas en los últimos años. Si en un conflicto de alta intensidad con China, nuestros satélites son atacados, degradados o destruidos, una parte muy importante de nuestra ventaja tecnológica desaparece. Nuestros misiles de precisión se vuelven menos precisos, nuestros sistemas de comunicación se degradan, nuestra capacidad de coordinación en tiempo real entre diferentes unidades se reduce dramáticamente, y lo que queda es un ejército que sigue siendo formidable, pero que ya no tiene la ventaja aplastante que creíamos tener. ¿Puede Estados Unidos cerrar esa brecha de producción? ¿Es posible reconstruir esa capacidad industrial? Sí, es posible, pero requiere tiempo, dinero y voluntad política, y las tres cosas en cantidades que hasta ahora no hemos estado dispuestos a comprometer. Reconstruir una base industrial de defensa no es algo que se hace en un año o en dos. Requiere construir fábricas, formar trabajadores especializados, asegurar cadenas de suministro de materias primas, desarrollar tecnología de producción. Es un proceso que, en el mejor de los escenarios, toma 5 años. En un escenario más realista, una década. Y aquí hay una ironía devastadora que la gente necesita escuchar. Una de las razones por las que nuestra capacidad de producción de misiles es tan limitada es que muchos de los componentes críticos para fabricar esos misiles, tierras raras, semiconductores específicos, ciertos materiales exóticos, vienen de China. Hemos construido una dependencia en nuestra cadena de suministro de defensa de nuestro principal adversario estratégico. Si hay un conflicto con China y China cierra el suministro de esos componentes, nuestra capacidad de producción de misiles no se reduce, se para completamente. La solución existe. Hay depósitos enormes de tierras raras en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos mismo. Tenemos los ríos, tenemos las vías navegables, tenemos la infraestructura para construir refinerías y procesadoras. Podríamos convertirnos en autosuficientes en una década si tomáramos la decisión política de hacerlo. Pero tomar esa decisión requiere admitir primero que estamos en una situación de vulnerabilidad que la mayoría de los políticos americanos no quieren reconocer públicamente. Hablemos de las implicaciones inmediatas para el conflicto actual en el Golfo. ¿Cómo afecta esta brecha de producción a lo que está ocurriendo ahora mismo? Afecta a todo. Cuando los generales y almirantes se sienten a planificar las operaciones al día siguiente, uno de los factores más importantes que tienen en cuenta es cuántos misiles les quedan, cuántos Tomahawk, cuántos JASSM, cuántos misiles Anti-Buk Standard, cuántos interceptores Patriot. Y la respuesta a esas preguntas determina qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Determina cuánto tiempo pueden sostener el ritmo de operaciones actual. Determina en qué momento tienen que hacer una pausa para permitir que la logística alcance al consumo. El llamado alto al fuego que hemos visto en este conflicto no fue un gesto de buena voluntad diplomática. Fue una necesidad operacional. Necesitábamos tiempo para reabastecernos. Necesitábamos traer más munición de depósitos
en Europa y en Estados Unidos. Y mientras hacíamos eso, los iraníes estaban recibiendo su propio reabastecimiento de China y Rusia. Misiles, drones, componentes electrónicos, sistemas de guiado, con la diferencia de que China puede producir esos sistemas en volúmenes que nosotros no podemos ni acercarnos a igualar. El resultado es que cada pausa en el conflicto, cada alto al fuego, cada periodo de negociación mejora relativamente la posición iraní porque su reabastecimiento es más rápido y más voluminoso que el nuestro. Irán no necesita ganar en el campo de batalla, solo necesita aguantar lo suficiente para que nosotros nos quedemos sin misiles y sin voluntad política para seguir. Y con el apoyo chino y ruso que están recibiendo, tienen una capacidad de aguante que yo no habría estimado hace un año y que ahora claramente existe. ¿Qué debería estar haciendo Estados Unidos ahora mismo? ¿Cuál es la salida de esta situación? La salida inmediata es negociar, no desde una posición de fuerza fingida, sino desde una comprensión honesta de cuáles son nuestros límites reales en este momento y cuáles son los límites de lo que podemos lograr militarmente. Irán no va a capitular. Los números no permiten ese escenario. Tienen el apoyo de China y Rusia, tienen un arsenal que todavía es formidable a pesar de las pérdidas que han sufrido, tienen la iniciativa estratégica en el estrecho de Hormuz y tienen la determinación de un pueblo que percibe este conflicto como existencial para su civilización. Lo que sí podemos lograr es un acuerdo negociado que permita reabrir el estrecho de Hormuz, que permita que el comercio de petróleo se normalice, que alivie la presión económica global que está destruyendo las economías de nuestros aliados en Asia y Europa, y que nos dé tiempo para hacer lo que deberíamos haber empezado a hacer hace 20 años. Reconstruir nuestra base industrial de defensa, reducir nuestra dependencia de China en materiales críticos y diseñar una estrategia militar realista que reconozca nuestras limitaciones actuales. La salida a largo plazo es más difícil y más dolorosa de admitir. Necesitamos reconocer que el mundo unipolar en el que Estados Unidos podía hacer lo que quisiera sin consecuencias estratégicas reales ya no existe. China ha emergido como una potencia industrial y militar de primer orden. Rusia, a pesar de todas sus dificultades, sigue siendo una potencia nuclear y convencional con capacidades reales. Y juntos, estos dos países han demostrado la capacidad de respaldar a terceras potencias de una manera que puede neutralizar nuestra ventaja tecnológica y nuestra superioridad en sistemas de precisión. Una última reflexión, coronel. ¿Hay algún escenario en el que Estados Unidos pueda recuperar la iniciativa estratégica en este conflicto? Sí, pero no de la manera en que la mayoría de las personas en Washington están pensando. La iniciativa estratégica no se recupera lanzando más misiles cuando los misiles que nos quedan son cada vez menos. No se recupera enviando más portaaviones a un estrecho donde los portaaviones son vulnerables. No se recupera con más declaraciones de victoria que nadie en el mundo cree. La iniciativa estratégica se recupera siendo inteligentes, se recupera haciendo exactamente lo que China está haciendo con nosotros, usando el tiempo, usando los recursos disponibles, usando las herramientas diplomáticas y económicas para reposicionarse de una manera más favorable. Se recupera reconociendo cuáles son los intereses americanos reales en esa región, que no son los mismos que los intereses israelíes, y actuando en consecuencia. Se recupera construyendo una estrategia que tenga en cuenta la realidad del siglo
XXI, que no es la realidad del siglo XX, cuando nosotros éramos la única potencia industrial capaz de producir armas en escala masiva. El número que usted mencionó al principio, 1,000 motores de misiles chinos al día frente a 100 misiles americanos al mes, no es solo un dato de producción industrial, es un mensaje estratégico. Es China diciéndole al mundo: estamos preparados para una guerra larga. ¿Lo están ustedes? Y la respuesta honesta en este momento, con nuestros stockpiles en el estado en que están, es que no. No estamos preparados para una guerra larga. Y la única manera de salir de esta situación sin un desastre mayor es tener la honestidad y la valentía de admitirlo, cambiar de rumbo y empezar a construir la capacidad que necesitamos para el futuro. Eso no es debilidad, eso es sabiduría. Y en este momento, la sabiduría es exactamente lo que más necesitamos.